Buenas tardes para todos, esperamos que estén muy bien. Mi nombre es Matías Polsinetti, yo me desempeño en el Instituto de Cemento Portland Argentino, en el rol de coordinador de la División Tecnología del Hormigón. Me acompañan a mi derecha Carola Wickenhagen, ella es titular del estudio Área Global, y bueno, ya les contaremos cómo nos ha ayudado en este proceso de ir avanzando en la implementación de este sistema en Argentina. También me acompañan, como ven en la pantalla, el ingeniero Fernando Mayagoitía Huitrón. Él es director general de la firma Greenhouse de México y es nuestro principal expositor en esta sesión de hoy. Voy a hacer una pequeña introducción y luego le voy a hacer la palabra a Fernando para tratar el primer tema de este seminario, que como saben, se titula Seminario sobre construcción de vivienda de hormigón industrializada en sitio, donde nuestra expectativa es que conozcan todos o la gran mayoría de los detalles de implementación de este sistema de la mano de distintos especialistas que van a ir tocando distintos temas que hacen a este proceso. Quiero tomar unos pocos instantes para contarles de qué se trata esta iniciativa, que llamamos Plataforma del Hormigón, y específicamente el Grupo de Vivienda de Hormigón Industrializada en Sitio, allá por el año 2019, desde el Instituto de Cemento y en conjunto con otras 10 empresas, entidades, comenzamos un camino de liderar este proceso de comunicar y dar a conocer este sistema, que en definitiva no es un sistema nuevo en sí mismo, hace muchas décadas que se utiliza en el mundo, también en Latinoamérica. Fernando lo va a contar con un poco más de detalle que yo, y bueno, nos propusimos tratar de hacer una iniciativa en la que juntos damos a conocer el sistema y ofrecemos la mejor especificación recomendada posible para que todos aquellos que están involucrados en los distintos momentos y etapas de un proyecto, de la construcción de viviendas, puedan conocer en detalle cómo utilizarlo, sacarle el mejor provecho y que sus obras sean verdaderos casos de éxito. Al momento, esta iniciativa, como les decía, está formada por la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado, Anclaflex, ArcelorMittal, el Grupo Estisol, Forza, el Instituto de Cemento Portland Argentino, Peri, Rejau, SICA Materiales Eléctricos, Tecnoperfiles y BASA. Este seminario está dividido en 7 sesiones. Vamos a tomarnos un tiempo de aproximadamente 1 hora y media cada martes, desde hoy hasta el 20 de septiembre, siempre en el mismo horario, comenzando 4:30 de la tarde. Hoy tendremos esta breve introducción que estamos haciendo ahora, y luego la intervención del ingeniero Mayagoitía en algo que podemos resumir como la industrialización en la construcción de viviendas. En la siguiente sesión nos adentraremos en temas sobre encofrados, en la del 23 de agosto sobre la tecnología del hormigón aplicada a este sistema y las directrices para el diseño y proyecto estructural de proyectos con este sistema. El 30 de agosto tocaremos en 2 ramas, por un lado los aspectos que hacen a la integración de las instalaciones eléctrica, sanitaria y pluvial, por un lado, y todo lo que tiene que ver con la integración del sistema ventana en este sistema. El 6 de septiembre lo haremos a través de aspectos que hacen al acondicionamiento térmico, revestimientos y acabados. La sesión número 6 será sobre la organización de la obra, indicadores de desempeño y productividad, inspección de la obra, y en la última sesión veremos casos, algo que en general es muy atractivo para toda la comunidad de construcción, que tiene que ver con conocer casos en Argentina y en Latinoamérica, que muestran distintas perspectivas, distintos ámbitos de aplicación de este sistema, y que son verdaderas demostraciones de cómo implementar este proceso. Sé que muchas veces hay algunas preguntas comunes en este tipo de webinars, con lo cual quería simplemente dar respuesta a muchas de esas preguntas que aparecen comúnmente. Lo primero es que estamos deseosos de recibir sus preguntas, háganlas todas las que quieran. Tienen un botón que se llama preguntas y respuestas, ahí lo pueden registrar todas las preguntas que tengan. Háganlo mientras están escuchando las presentaciones. Si tienen Zoom en inglés es questions and answers.
es lo mismo. Nuestra intención es poder responder las preguntas cuando termina la exposición de Fernando hoy, y lo mismo con los días siguientes, y si no pudiéramos llegar a tiempo, lo vamos a responder por mail. Lo segundo es que tanto el video como el archivo de la presentación van a estar disponibles en la página web del Instituto de Cemento. Hay un espacio específico que se llama Plataforma El Hormigón, ahí es donde lo van a encontrar. Si no, me pueden escribir un mail y con gusto les muestro dónde. Lo tercero es que cada sesión tiene una encuesta. Si la responden, nos ayudan para mejorar. Es una encuesta muy breve, son 5 preguntas multiple choice, que nos lleva más de medio minuto. Y lo último es que los que necesiten un certificado de asistencia, pídanoslo. El certificado se expide a todos aquellos que hayan participado al menos en 5 de las 7 sesiones. Entonces, solo como a modo de contexto, es entender de qué vamos a hablar, ¿no? Esta propuesta consiste en la ejecución monolítica de muros y losas con hormigón armado, naturalmente, muros interiores y muros exteriores, un proceso que se ejecuta con encofrados industrializados, comúnmente de tipo manoportables. La materialidad más usual para esos encofrados es el aluminio. Y este sistema, como ya se ha demostrado en muchos países y también en Argentina, aunque con menos casos, tiene una serie de ventajas muy significativas, que ahora en una placa posterior vamos a resumir, que tienen que ver con la racionalización del proceso, con la velocidad constructiva, con la productividad, con la reducción de desperdicios, con la mejora de la calidad integral, con la reducción de desplomes y desencuadres. Hay un montón de aspectos que se mejoran si nosotros los comparamos con, por ejemplo, una tipología tradicional, como podría ser una estructura aporticada de hormigón armado, con vanos cerrados con sistemas de mampostería. Entonces, un poco la propuesta es adentrarnos en el conocimiento de este sistema. Sepa que es un sistema que evidentemente es apto para tanto zonas con riesgo sísmico como zonas de bajo riesgo. Es un sistema abierto, tiene algunas particularidades, como que, por ejemplo, no necesitamos una mano de obra especializada, los tiempos de ejecución son sustancialmente menores, especialmente todo lo que tiene que ver con la obra húmeda y las terminaciones. Hay naturalmente una mayor eficiencia constructiva, económica y financiera, mayor limpieza y orden en la obra, una reducción de desperdicios importantes, que también se ven impulsada con una reducción de retrabajos. Y básicamente, como decíamos, es un proceso donde estamos concibiendo al proceso constructivo con ciclos cortos de encofrado y desencofrado, donde vamos a presumiblemente ejecutar tanto los muros exteriores como interiores junto a las losas en forma monolítica, con lo cual parte también de las instalaciones, como pueden ser las instalaciones, los conductos para instalación eléctrica, y en ocasiones también los conductos para la instalación de agua sanitaria, quedan embebidos en muros de este sistema. En las distintas sesiones iremos viendo en más detalle de qué se trata cada cosa, pero aquí un poco me adelanto y les muestro el final de la película, que es un poco qué aspectos se verifican en proyectos en Argentina y en otros países cuando este sistema se aplica correctamente, que tiene que ver con una precisión dimensional en muros, con tolerancias del orden de 2 a 3 milímetros, desplomes y desencuadres menores al 5% del total de los muros, una productividad de la mano de obra de casi el doble, medida por metro cuadrado de proyecto, una productividad que crece en el orden del 90%, y en las terminaciones entre un 35 y un 50%, una reducción de costos en términos generales del orden del 20%, potencialmente la posibilidad de poder ejecutar un hormigonado diario, ese sería un uso diario del encofrado, que puede equivaler a una planta o una vivienda por día, y a su vez beneficios que tienen que ver con la fuerza de trabajo, como es mejorar las condiciones de seguridad en su trabajo. A veces cuando uno presenta estas cosas parecería que está hablando de promesas o de cosas que por ahí ocurrieron en otros países y uno le cuesta
entender o convencerse de que eso es posible en Argentina también. Y aquí les traigo, solo como un anticipo, el testimonio de 3 constructores. Allá por el 2020 convocamos a 3 empresas constructoras que sabíamos que estaban utilizando el sistema en Argentina, una en la provincia de Buenos Aires, una en Neuquén y una en Córdoba, cada una con proyectos distintos, algunos proyectos más en la línea de lo que podríamos decir de interés social, otros son proyectos de una vivienda tipo country, nivel medio, medio alto, y en todos los casos, aun cuando ellos no se conocían entre sí y nosotros no habíamos hecho ningún tipo de trabajo para, de alguna forma, direccionar cuáles eran sus testimonios, todo lo contrario, dijimos, hablen con la franqueza de sus experiencias, vimos que llegaban a resultados semejantes, aún con sistemas encofrados distintos, con locaciones distintas, y con necesidades distintas en el perfil de los proyectos que cada uno de ellos ejecuta. Entonces eso nos dio a su vez un plus más de entender que realmente existía una potencialidad para este sistema y que era ampliamente positivo que pudiéramos ir adelante con esta iniciativa. Dentro de ese proceso que les decía que iniciamos en el 2019, nos propusimos como primer objetivo redactar un manual. La propuesta del manual es que consolide en un único documento las distintas perspectivas que hacen a la aplicación del sistema, donde de nuestra parte, y cada una de las partes que integra la plataforma El Hormigón, ofrecen la mejor recomendación posible en su conocimiento técnico para la aplicación del sistema en Argentina. Para ese proceso contamos con la ayuda, la colaboración de Carola, en estructurar este manual, que muchos de ustedes sabrán, lo presentamos hace algunos meses, y ahora Carola va a sintetizar brevemente cuál es su contenido. Así que Carola. Bien, perfecto. Buenas tardes. Nosotros hemos tenido la responsabilidad y agradecemos a las empresas y al Instituto de Cemento Portland la posibilidad de haber compilado el manual. Hemos contado para ello con la información que nos ha brindado cada una de las empresas integrantes y con la invalorable colaboración de Matías Polsinetti, que nos ha ayudado muchísimo tanto en la redacción como en la corrección del manual. Este manual está compuesto por, son 11 capítulos. Los 11 capítulos lo que están haciendo es barrer cada uno de los componentes de una obra, ¿no? Desde los encofrados, el hormigón, sus calidades, con las características técnicas que cada uno de los ítems requiere. Estamos evaluando el tema de las aislaciones, estamos evaluando el tema de las terminaciones, lo que es carpinterías, instalaciones, y también nos estamos adentrando en temas de organización de obra, productividad, y creo que mencioné a todos los capítulos, ¿no es cierto? Mencioné todos los capítulos. En cada uno de los capítulos, este manual que tiene estos 11 capítulos que les estábamos contando, tiene una compilación general, pero también pueden ustedes acceder a cada uno por separado, Esperemos que sea de su agrado, que les sea muy útil, y como bien decía Matías, estamos abiertos a cualquier tipo de consulta o observación que ustedes puedan hacer al respecto de la redacción. Bueno, también les quería contar algo más que tiene que ver con la Federación Interamericana del Cemento y la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado. Estas dos entidades iniciaron un camino similar antes del que nosotros iniciamos aquí en Argentina. Hay un manual que es para técnicos y supervisores de construcción de vivienda industrializada, de muros y losas en concreto, mediante el sistema mano portable, que es el mismo título en definitiva de lo que estamos comentando aquí, que está disponible incluso desde antes, y este año va a tener una actualización, así que dentro de muy poquito lo van a tener disponible. Tanto el manual que desarrollamos localmente como este manual que les estoy mostrando ahora, son manuales abiertos, todos ustedes lo pueden descargar sin ningún tipo de costo. En algunos casos se pueden llevar los capítulos separadamente o pueden llevarse el manual entero, pero sepan que estos documentos son de contenido eminentemente técnico, y la expectativa es que ayude a todos ustedes en las realizaciones que emprendan o en los análisis de los proyectos nuevos que emprendan.
También, tanto FISEM como FIP han estructurado un programa que es de certificación para los inspectores y supervisores de proyectos con este sistema. Es un programa de certificación que ya tiene funcionamiento en otros países. En Argentina todavía no está implementado, pero quién sabe que dentro de un tiempo, con un poco más de recorrido, podamos también ofrecerlo en Argentina. Antes de cederle la palabra a Fernando, quería decirles desde dónde pueden acceder a cualquiera de estos dos manuales. Si ingresan a la página web del Instituto de Cemento, www.icpa.org.ar, van a ver primero una casilla más grande, que van a ver la imagen del manual, se hacen clic ahí, van directo al espacio de descarga, sino un poquito más abajo hay un botón que dice Plataforma El Hormigón, se hacen clic ahí, van a ver la pantalla que se ve a la derecha, y esa sección hay un lugar que dice Información Técnica, ahí tienen bastante documentación de apoyo, también tienen otras secciones con videos, con fotos, con explicaciones, que también les puede ser muy útil. El código QR que ven ahí también los deriva directamente a la descarga del manual. Entonces, ya sin más demora, le voy a ceder la palabra a Fernando Mayagoitia Huitrón. Él, como les decía, es director general del In-House México. Es una persona con una experiencia extensísima en la aplicación de este sistema, incluso en su conocimiento de cómo el proceso ha ido evolucionando y qué se necesita en cada etapa de desarrollo para poder conceptualizar correctamente su aplicación. Así que, Fernando, voy a dejar de compartir, así vos podés iniciar tu exposición. Bueno, buenas tardes. No sé si ya ven ahí la pantalla. Sí, perfecto, Fernando. Ok. Bueno, pues buenas tardes y antes que nada un agradecimiento al instituto por la invitación para participar en este seminario. Yo tengo la idea de poder compartir con ustedes las experiencias que se han tenido en México en el uso de este sistema. Este sistema se inició su uso masivo en el país a partir de 1994 y ahorita daré unos antecedentes de cómo llegamos a este sistema constructivo. Lo primero que tendríamos que comentar pues es que pretendemos cubrir ahorita en esta sesión, ver un poquito el contexto del sistema, algunas características del sector de la vivienda que nos hacen entender un poquito por qué necesitamos hacer algunas innovaciones y sobre todo lo que es la industrialización, algunos efectos del sistema industrializado, que son algunos de los elementos que nos dan facilidad o posibilidad de poder extender su uso en otros países, y al último algunas reflexiones y conclusiones. Si nos vamos un poquito a lo que es el contexto de la vivienda, podemos ver que prácticamente traté de hacer toda la información, no nomás dejarla referenciada a México, sino siempre hacer una comparación con respecto a Argentina para poder ir viendo un poquito las similitudes que podemos tener como países latinoamericanos, ¿no? En México, el déficit es de 7.600.000 viviendas al último censo del año 2020. Tenemos un comportamiento demográfico donde hemos pasado en los últimos 60 años de 34 millones a 126 millones de población, es decir, hemos incrementado 3.6 veces nuestro tamaño de población. Tenemos un comportamiento de ingresos que prácticamente andan entre gente que gana de 2 a 3 salarios mínimos. Podemos hablar que prácticamente de la población económicamente activa del país es el 77%. Y también tenemos un comportamiento ocupacional, tenemos algunos datos donde nos indica que cada construcción de vivienda genera 5 empleos directos, 10 empleos indirectos, y esta industria mueve las 37 de las 42 ramas industriales en las cuales está distribuido la producción nacional, ¿no?
traté de hacer una comparación con Argentina, encontré que los datos, ahorita pondré algunos elementos de donde los encontré y a lo mejor ustedes me pueden hacer algunas correcciones todavía un poquito más exactas, ¿no? En Argentina encontré que hay un déficit de 3,5 millones de viviendas, que su población también en los últimos 60 años pasó de 20 a 45 millones de habitantes, lo cual tuvo un incremento de 2,2 contra 3,6, pues ahí prácticamente tenemos una similitud del crecimiento poblacional, que lo cual nos hace que es lo que demanda vivienda, ¿no? Y también la integración económica, encontré datos en donde dice que prácticamente el 69% de la población ocupada en Argentina tiene salarios entre 2 y 3 salarios mínimos, ¿no? Y hay un tema importante, que hay una población con ingresos del 60,4% y una población sin ingresos del 39,6%. Entonces podemos ver que hay una similitud en el reto, que viene siendo el déficit, el movimiento poblacional, crecimiento poblacional, que sigue alimentando esa demanda, y también un poquito la composición económica, ¿no? Estos son los datos de donde pude obtener el dato con el que me manejé, de 3,5 millones de viviendas como déficit. Este déficit, al igual que en México, es un déficit cuantitativo y cualitativo, ¿no? Que son aquellas que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad y también se consideran como rezago, ¿no? Yéndonos un poquito al contexto de lo que se refiere a la vivienda, en México, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, nos dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. ¿Esto qué quiere decir? Eso quiere decir que ese déficit debe de ser cubierto por un mandato de la Constitución. O sea, es una obligación del gobierno y es un derecho que tiene todo mexicano para poder vivir en una vivienda digna. Si hablamos del tema de vivienda digna, en México hemos tenido muchos temas de discusión de en realidad qué es una vivienda digna. El último avance o el último aproximación que tuvimos con respecto a la definición de una vivienda digna lo tuvimos hace prácticamente 5 años, en donde junto con ONU o Hábitat e Infonavit, que es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores en México, y que es el más grande generador de hipotecas, con el que ahorita vamos a ver algunos puntos también, se trabajó para definir qué es la vivienda adecuada. No se le quiso llamar vivienda digna para no generar un concepto de que es digna e indigna, ¿no? Entonces trabajó más con un tema de la vivienda adecuada, de acuerdo a los objetivos del desarrollo sostenible, y encontramos que prácticamente tenía que tener 7 características, ¿no? La vivienda en México: una, seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. Ahorita vamos a ver un poquito más estos temas. Un tema importantísimo que también influye para el tema de este uso de este sistema constructivo fue la definición de cuál era el área que debería de tener la vivienda mínima construida en México. Hasta antes del año 2012, había oferta inclusive de vivienda de menos de 38 metros cuadrados. Se hizo una discusión bastante, con una cobertura nacional bastante importante, y se llegó o se determinó que la vivienda mínima no debería de ser de menos de 45 metros cuadrados. Se hicieron análisis para poder obtener los dimensionamientos mínimos de los espacios o de las áreas, y esto nos llevó a esa definición. Este es el comportamiento que ha tenido la oferta de la vivienda construida en México del año 2013 al 2022, y podemos ver cómo la vivienda de 38 metros cuadrados prácticamente desapareció a partir del año 2017. Bueno, esto fue porque efectivamente se empezó a aplicar la regulación, donde ya no se permitían nuevos proyectos con viviendas menores. Y prácticamente vemos que la vivienda, esta vivienda mínima que se determinó de 45 metros cuadrados, pues prácticamente ha sido la que ha ido a través de los años, a través de estos 9 años, cubriendo las necesidades de la vivienda económica o de la vivienda de bajos ingresos. También podemos ver que la media, prácticamente el 50%, se ubica en vivienda entre 45 y 60 metros cuadrados, y por último ya la vivienda de más de 80 metros cuadrados, que es la que se considera, al menos aquí en México y para efectos de clasificación, como vivienda alta o vivienda media alta.
Estos términos que comentamos, esos 7 elementos que debe de tener una vivienda adecuada en México, pues que habla de la seguridad de la tenencia, que no es otra cosa más que una protección jurídica contra el desalojo forzoso. También habla de la disponibilidad de servicios que tiene que tener por lo menos agua potable, instalación sanitaria, energía para lo que es la cocción, la calefacción, el alumbrado, y así como la conservación de los alimentos y la eliminación de los residuos. Viene también el tema asequibilidad. Aquí lo estoy poniendo con otra tipología de letra porque aquí es donde puede participar fuertemente este sistema constructivo. Dice, el costo de la vivienda debe ser tal que todas las personas pueden acceder a ellas. Es decir, tiene que ser una vivienda adecuada en costo. Este sistema constructivo nos permite reducir o compactar los costos para poder ofrecer esta vivienda de 45 metros cuadrados mínimos y que sea asequible. Es importante que se definió para efectos de México y con la ONU que la vivienda asequible es aquel hogar que destina menos del 30% de sus ingresos para los gastos asociados de la vivienda. No es únicamente la hipoteca, sino es el pago de los servicios, el pago de la operación y el pago del mantenimiento. Pero ese costo no debe de ser mayor del 30% de sus ingresos. Y esto es importante porque al final de cuentas, pues, vamos a ver que está relacionado, como lo vimos anteriormente, con los ingresos de la mayoría de la población económicamente activa, ¿no? La habitabilidad, que son las condiciones que garantizan la seguridad física de sus habitantes, los espacios habitables suficientes, protección contra el frío, contra la humedad, el calor, la lluvia y el viento, y los riesgos estructurales y de salud que se puedan presentar, ¿no? Obviamente este sistema constructivo nos permite mucho generar una oferta de vivienda con seguridad estructural y con todo lo que se va a ver posteriormente en otros capítulos, con protección contra el frío, contra el calor, ¿no? La accesibilidad es un dato también importante que se puede ser cubierto con este sistema constructivo porque tiene que ver con el diseño y con las necesidades específicas, sobre todo de grupos desfavorecidos o marginados y particularmente con personas con discapacidad, ¿no? La ubicación es otro punto, es otro elemento importante que tiene que ver con la localización de la vivienda, que tenga acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y evitar lo que en un tiempo se estuvo manejando como ciudades dormitorio, ¿no? Ciudades donde prácticamente la gente que la habitaba iba y dormía y se tenía que trasladar grandes cantidades de distancia con grandes costos de transporte para llegar a los puntos donde requería tener la atención de servicios o inclusive de su fuente de trabajo, ¿no? Y por último, se integró un tema muy importante como es la adecuación cultural, que vamos a ver ahorita precisamente algunos puntos, que tiene que ver con respecto a que la vivienda debe de tener una expresión de la identidad cultural. Es decir, no puede ser un sistema constructivo que venga y rompa con el tema cultural o las tradiciones que se presentan en cada una de las ciudades, ¿no? Traté de hacer una similitud también a nivel internacional desde lo que se refiere a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y en el artículo 25 también dice que toda persona tiene derecho a la alimentación, al vestido y a la vivienda y a la asistencia médica, ¿no? O sea que prácticamente está englobado en derechos internacionales y no únicamente con los que se refieren a la constitución política del país, ¿no? También en lo que se refiere al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 11, dice que todo derecho de toda persona es tener una vivienda adecuada. Y aquí, pues prácticamente es donde pudimos hacer esa similitud entre una vivienda adecuada y no tanto una vivienda digna, ¿no? Me fui a tratar de encontrar algo también similar y encontré que en la Constitución de la Nación Argentina, en el artículo 14, también habla de que todos los habitantes de la nación gozan de los derechos para tener el acceso a una vivienda digna, ¿no? Y encontré un sistema federal de vivienda, la ley 24.464, que desconozco en realidad si está vigente, pero el artículo 1 es donde se crea un sistema federal de vivienda con el objeto de facilitar las condiciones para la accesibilidad de esto, ¿no? Ok, entonces entendiendo que la vivienda es un derecho y es una obligación de los gobiernos, podemos entender entonces, bueno, necesitamos incrementar la oferta de la vivienda. Si hay un déficit tan importante, tenemos que hacer más vivienda.
Para eso, pues prácticamente hay algunos puntos que tenemos que cubrir, ¿no? Uno es como la reserva de la tierra, en dónde la vamos a construir. Ese es todo un tema que pudiéramos ver otro capítulo con respecto a la reserva territorial, pero bueno, tenemos que encontrar esa reserva adecuada, ¿no? Por otro lado, es los recursos. Se requieren de recursos financieros de alto capital de trabajo. El construir estos trenes de vivienda se requiere mucho dinero invertido y ese dinero pues tiene un costo en el mercado. Entonces muchas veces el costo integral de financiamiento para poder construir esta vivienda puede llegar hasta 5% sobre el precio de venta y ahorita vamos a ver también unos análisis muy rápidos, ¿no? Entonces necesitamos tierra, necesitamos dinero, pero también necesitamos una industria de la construcción que pueda crecer a esos niveles, que pueda producir ese incremento en la oferta, que tengan procedimientos de construcción que no sean muy artesanales, pero ya vimos que tienen que estar adecuados culturalmente a cada una de las zonas, entonces aquí es un tema muy importante. Y el problema muchas veces es que la industria de la construcción tiene una capacidad de respuesta muy lenta a la innovación, a los cambios y a la generación de nuevos conceptos, ¿no? Entonces, con esto también analicé un poquito la situación en México. No pude encontrar datos para hacer un símil de Argentina, pero me imagino que puede tener algunas similitudes, ¿no? Aquí podemos ver el comportamiento de los créditos, que es la línea anaranjada, donde prácticamente los créditos se van moviendo a través del año con una curva que tiene que ver como respuesta a la recaudación de las aportaciones de los trabajadores para el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda de los Trabajadores. Es decir, cómo van aportando su dinero, ¿no? Y obviamente la construcción pues tiene que ser una situación que debe de ir de acuerdo a los créditos. Ojalá la línea roja, que es un promedio, fuera el comportamiento de todos nuestros problemas de construcción de vivienda, porque pues pudiéramos hacer una línea de producción y pues prácticamente estar generando esa oferta de vivienda. Sin embargo, tenemos que enfrentarnos a muchos vaivenes o muchos ciclos durante el año, lo cual nos hace que de repente en esta zona azul, por ejemplo, tenemos que diseñar nuevos concretos que nos permitan ser mucho más ágiles, mucho más rápidos y de mucho mayor producción, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México específicamente, aquí podemos ver un pico muy importante, prácticamente desde mayo hasta agosto, en donde tuvimos que diseñar concretos que pudieran ser accesibles para colar el molde 2 veces al día, para que en vez de que tener que comprar el doble de moldes, lo que implica la inversión y sobre todo porque son inversiones en dólares, pudiéramos tener la posibilidad de que en esos picos de producción pudiéramos colar 2 veces al día el molde y poder más o menos compensar la producción. Todavía sigue siendo el comportamiento. Acabo de revisar el 2020 en México y sigue siendo un comportamiento muy cíclico, donde prácticamente la producción se presenta con picos por ahí del tercero y del segundo y del tercer trimestre, ¿no? ¿Cómo viene entonces o de dónde viene este concepto de industrialización de la vivienda en México, ¿no? Hay que recordar que en México en 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y en realidad el reto para México fue que tendríamos que industrializarnos, convertirnos en un país industrializado para poder competir o para poder integrarnos a todas esas cadenas de producción de países tan desarrollados como Estados Unidos y Canadá. Había una gran preocupación. Este encabezado que pongo ahí es un periódico que salió el 4 de enero de 1994, a 3 días de que iniciara el Tratado de Libre Comercio, y se pensaba que el 50% de las empresas iban a quebrar en México por su falta de modernización. Entonces, a raíz de eso, se hizo un trabajo muy importante en muchas industrias como la automotriz, específicamente, para industrializar, cambiar nuestros procesos de construcción. Lo mismo tuvimos que pensar en la vivienda. Dijimos, bueno, si tenemos que incrementar nuestra capacidad y vamos a competir contra otros sistemas constructivos de Estados Unidos y de Canadá que puedan tener el interés de venir y competir contra los mexicanos, dijimos, tenemos que industrializarnos, tenemos que ser igual de competitivos porque si no nos van a arrebatar el mercado.
Hay que tomar en cuenta que Estados Unidos y Canadá, básicamente su sistema constructivo es a base de madera y pues obviamente era un mercado interesantísimo para ellos para venirse, ¿no? Entonces empezamos a conceptualizar qué teníamos que hacer con la vivienda y esta fue la primera conceptualización que tuvimos en 1994. Dijimos, tenemos que industrializarlo y para industrializarlo tenemos que ver que hay dos líneas de producción. Una línea de producción de clientes. Necesitamos la gente que tenga capacidad de crédito, que califique, que pueda tener esa hipoteca con la que se va a acceder a la vivienda. Y tenemos que hacer una línea de producción de casas. Tenemos que estar construyendo a la par de las ventas y evitar esas curvas tan marcadas de lo cíclico que vimos anteriormente, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de investigar, de buscar, encontramos un sistema constructivo en Estados Unidos que era a base de moldes de aluminio y de acero. Empezamos precisamente nosotros con el acero y empezamos a ver que no era nada más la industrialización de la vivienda no es nada más cambiar un sistema constructivo, es generar toda una industria. Y al generar toda esta industria, pues este sistema toca muchos puntos, toca temas de normatividad, toca temas de demanda, toca temas de financiamiento, toca temas de industrialización, del impacto de la vivienda en el Producto Interno Bruto, de costos, de oferta, de inflación, de lo que es capacidad instalada, de rentabilidad. Entonces, es mucho más allá de cambiar el bloque por concreto. Tiene que ver prácticamente este sector de la vivienda con todos estos elementos y ahorita veremos algunos de ellos. Obviamente no nos da el tiempo de revisar todos, pero pues prácticamente haremos algunos ejercicios de cómo esto impacta, ¿no? Obviamente también un tema que es importantísimo, pues es el tema del comportamiento de los costos, ¿no? Cómo se va moviendo los principales indicadores de los principales insumos de construcción en el país, ¿no? Aquí podemos tener una gráfica de México en donde en los últimos prácticamente 22 años o en los últimos 20 años hemos tenido incrementos en los salarios, en lo que es el costo de construcción y los materiales de construcción, prácticamente por arriba del 100%, ¿no? Obviamente podemos decir, bueno, en 20 años tendríamos una media de 5%, lo cual no es mucho, pero bueno, al final de cuentas también podemos ver cómo hay picos importantes que tenemos nosotros que analizar, ¿no? Hice esta gráfica un poquito más corta en el tiempo, del 2014 al 2021, y podemos ver cómo si en realidad, normalmente, en la gran mayoría de los países, la inflación de la construcción va por arriba de la inflación de la canasta básica que se considera en el país. En México al menos tenemos nosotros que nuestra inflación en construcción es del 11.5, cuando la inflación en el 2021 fue registrada de 5.5. Hoy en día, en el año 2022, ya tenemos algunas tendencias inflacionarias, no tan fuertes como en Argentina, pero estamos llegando al 8.15% a inflación a julio del 2022, ¿no? Entonces, esto es importante porque vamos a ver cómo esto incide en la velocidad que podemos desarrollar en el sistema constructivo para eliminar o para mitigar estos posibles impactos, ¿no? Aquí encontré también un tema, una publicación del 14 de julio, muy reciente, donde dice el sector argentino de construcción se ve obligado a innovar ante la alta inflación. Pues efectivamente, como estamos diciendo, las presiones que se generan por los incrementos de los materiales, pues nos hacen que tenemos que generar modernizarnos, tener una incertidumbre económica dentro de lo posible, porque los costos pues, se van creciendo y muchas veces ya no podemos tener control sobre ellos, ¿no? El avance tecnológico viene en un tren a alta velocidad que no podemos perder, que no podemos desaprovechar. Los métodos de construcción tradicionales no solo están atrasados en digitalización, sino también en sostenibilidad. Eso es un tema importante porque al final de cuentas al sistema también le vamos a requerir que tenga esas capacidades de poder cubrir con ciertos sistemas o conceptos de sustentabilidad, ¿no? Cuando se hace trabajos muy manuales, pues prácticamente no hay actividades de reciclaje, no hay economías circulares, y los procedimientos industrializados nos permiten precisamente poder llegar a cumplir estos temas. También vamos a ver cómo la economía circular ya incide en este sistema constructivo, ¿no? También encontré que a junio del 2022, pues prácticamente los niveles de inflacionarios en la construcción
en el país, en Argentina, pues son muy altos, lo cual incide o presiona fuertemente a la velocidad de construcción que podamos tener, con incrementos mensuales del 5.2% de materiales, 7.4% en mano de obra y 6% en gastos generales, cuando nosotros estamos considerando que incrementos del 5% nos están afectando mucho a la línea de producción. Imagínense tener una línea de producción tan bien estructurada, con tan buena logística, que nos permita precisamente poder combatir estos niveles de 55.7, por ejemplo, de inflación anual, ¿no? Encontré también datos importantes de ver cómo se comportan los materiales, cómo se comporta la mano de obra y cómo se comportan los gastos generales. Pues efectivamente creo que ahorita es un tema muy importante, porque están trabajando ustedes con niveles hasta del 50%, de acuerdo a las últimas estimaciones del Instituto de Estadística y Censos de la República Argentina, ¿no? Tiene mucho que ver también el tema del dólar. El tema del dólar incide importantemente, porque hay que tomar en cuenta que estos moldes, que son a base de aluminio, que no es otra cosa, el aluminio cotiza en bolsa, es un commodity, así como cotiza el oro, como cotiza la plata, cotiza el cobre, pues también cotiza el aluminio, ¿no? Entonces, de repente pudiéramos decir, oye, ¿y qué está haciendo un material, un commodity que cotiza en bolsa en un sistema de construcción de vivienda económica? Bueno, pues tenemos que aprovechar, o tenemos que ser lo suficientemente ágiles para poder manejar este tipo de riesgos que pueden representar el tipo de cambio, ¿no? Obviamente los movimientos del tipo de cambio en sus últimos tiempos, traté de entender un poquito el comportamiento del dólar blue con el dólar oficial, y bueno, pues al final de cuentas, pues hay una marcada diferencia ahí en la conceptualización del dólar blue y del dólar oficial, ¿no? En México, por ejemplo, hemos tenido un sistema, un proceso de tipo de cambio muy estable desde el 2017 al 2022, donde prácticamente iniciamos con 18 pesos, estamos terminando con 20 pesos ahorita. Sí tuvimos un pico por ahí en el 2020, que llegamos hasta 23, pero bueno, dentro de todo está más controlado. Lo que quiero hacer siempre con estas comparaciones es que, con mayor razón, en un tema de tanta incertidumbre, necesitamos un sistema que nos permita tener o poder generar un grado de certidumbre. Suena así como medio paradójico, pero bueno, pues ese es el reto, ¿no? El salario mínimo también tiene mucho que ver, porque al final de cuentas el 24 o 25%, dependiendo de la estructura de costos de cada país, se refiere a lo que son los costos de mano de obra, ¿no? Vimos o encontré que prácticamente la diferencia entre el salario mínimo en México y en Argentina no hay mucha diferencia. Mi única duda que me quedó aquí es que creo que prácticamente salario mínimo de $233 está sacado con el tipo de cambio oficial, y pues ahí ya no supe interpretar si es adecuado esto o tendría que ser con el dólar blue. Pero bueno, teóricamente los salarios no hay mucha diferencia entre los dos países, ¿no? Y aquí también traté de hacer una comparación de cómo se ha manejado los incrementos del salario mínimo, y encuentro, por ejemplo, que en Argentina en los últimos 17 meses se ha incrementado el 110%, que quiere decir esto, que ha habido una inflación sobre la mano de obra bastante considerable. Y en México nosotros en 11 años hemos tenido una variación de 154%, ¿no? O sea, un poquito más controlada. Entonces, nuevamente, es importante poder controlar la mano de obra en la construcción de la vivienda, y bueno, y este sistema precisamente nos da esta posibilidad, ¿no? Otro tema importante son las tasas de intereses, porque al final de cuentas es el costo del dinero, y como estamos diciendo, prácticamente con esto podemos ver que en México tenemos una tasa de intereses del 7.75, y aún así estamos considerando que las alzas han sido las más altas en los 14 años. Acaba de subirnos el 23 de junio. Estamos hoy a 9 de agosto. El 11 de agosto tenemos nuevamente revisión por el Banco Central, y creemos que vamos a llegar a 8.5, 8.25, ¿no? En Estados Unidos, que es nuestro espejo, pues estamos viendo que prácticamente también hicieron incrementos muy importantes en el Fed,
y pues prácticamente subieron 0.75 el 27 de julio, y pues prácticamente también analizando lo que sucedió con el Banco Central en Argentina, pues tenemos que el 28 de julio tuvieron un incremento de una tasa de 800 puntos, es decir, un 8%, y se llegó a una tasa nominal del 60%, ¿no? Entonces, nuevamente, el costo del dinero es muy alto, pues necesito ser muy asertivo en mi construcción y necesito reducir al máximo mis tiempos, ¿no? Aquí también vimos un poquito el comportamiento de los incrementos de las tasas. En los últimos 29 meses ha pasado en Argentina de 40 al 60%, la tasa del Banco Central, y en México en los últimos 22 meses pues hemos pasado del 4.5 al 7.75, ¿no? Entonces, esto nos da un poquito la magnitud de lo que tendríamos que hacer con todo este contexto, ¿no? Esto lo considero como un contexto para poder entender cuál es la situación del sector de la vivienda, que como reitero, es una obligación del gobierno, es una necesidad que se debe cubrir para todos los habitantes de nuestros países, y bueno, pues con todas las problemáticas económicas, sociales y políticas que se puedan presentar, pues ese es el reto importante que tenemos, ¿no? El sistema industrializado en México de 1994 a la fecha, que ya estamos por cumplir prácticamente 30 años, pues ha ido evolucionando. Yo tratando de hacer como un gran resumen de lo que ha sucedido en estos 28 años, creo que ha habido como 4 grandes etapas, ¿no? La primera, que fue la creación del sector, o sea, del año 2000 al 2006 prácticamente ya tuvimos la capacidad de poder hacer un sistema industrializado, como decíamos, con el molde, con el acero, con los concretos, poder integrar toda esa línea de producción que decíamos y poder decir, ya estamos industrializando la producción de vivienda, ¿no? Posteriormente, entre el año 2006 y el 2012, empezó a haber una presión muy fuerte porque la vivienda debería de cubrir ciertos sistemas de sustentabilidad y calidad, y se visualizó la vivienda como un producto donde tenía entradas de agua, de energía, de materia primas, y unas salidas como aguas negras, emisiones y residuos sólidos. Y ahora el reto era poder reducir o mitigar todos estos impactos que se tenían sobre el medio ambiente. Se trabajó fuertemente en hipoteca verde en México. Vamos a ver ahorita algunos puntos también nomás muy rápidos. En la época del 2012 al 2018 tratamos de optimizar el sistema, meter innovación, productividad, gestión de calidad, nuevos productos, nuevos concretos. Fue cuando empezamos a trabajar con el concreto bombeable, con el concreto autocompactable, con el concreto de resistencia acelerada. En fin, tratamos de poderle sacar la máxima de las ventajas y de las virtudes que tenía el sistema y convertirlos como una ventaja competitiva, ¿no? Y a partir del 2018 y esperando en el Plan Nacional de Vivienda 2018-2024, que es el ejercicio, el sexenio que estamos trabajando actualmente, pues hay un tema de consolidación del sistema, ¿no? Ahora la vivienda se le está pidiendo que cumpla con preceptos de economía circular, que genere empleos verdes, que incremente la normatividad y que inclusive se trabaje ya con un etiquetado ambiental la vivienda, ¿no? Ya yéndonos un poquito así a un nivel un poquito más a detalle, pues la creación del sector formal, como decía, del 2000 al 2006, se tuvo que trabajar en el incremento de la capacidad de construcción. Nosotros más o menos producíamos hasta el año 1994 a nivel nacional entre 250,000 y 300,000 viviendas, ¿no? Y se hizo un plan para llegar al año 2006 a generar 750,000 viviendas. ¿Qué quiere decir esto? Que el sector tenía que crecer al 16.6% y sostenido en los siguientes prácticamente 12 años, y esto generó que entonces este sistema constructivo fuera tomado como una bandera o como una piedra angular para poder lograr esto, ¿no? Había una escasez de mano de obra muy importante, que ahorita vamos a ver unos temas aquí que son de importancia para el sistema, y mucho porque a partir de 1994, que entramos entonces a ese tratado de libre comercio y que nos estábamos convirtiendo en un país industrializado, pues no había gente que se quisiera dedicar a la industria de la construcción. Entonces eso nos presionó mucho sobre un sistema que no generara mucha demanda de requerimientos ¿cómo se llama?, de mano de obra, ¿no?
La reducción en los tiempos, teníamos que buscar, puesto que el costo integral de financiamiento, el costo del capital y el capital de trabajo era escaso, teníamos que buscar cómo producir más rápido la vivienda para que con el mismo dinero, con el mismo capital, a lo mejor pudiéramos hacer el doble de esta vivienda, ¿no? El incremento en la calidad, precisamente, como decíamos, una vivienda adecuada, una vivienda digna debe de tener preceptos o conceptos de resistencias sísmicas, de resistencias estructurales, y se trabajó con este sistema como una forma de poder cumplir este concepto de la vivienda adecuada, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de buscar sistemas de moldes. Empezamos con los básicos de madera, de acero, de aluminio, inclusive pues hoy en día hasta los de plástico, ¿no? En el periodo 2006-2012, donde decíamos que ya necesitábamos que la vivienda tuviera preceptos o conceptos de sustentabilidad y calidad, tuvimos que trabajar mucho en normas técnicas, las normas oficiales mexicanas, en sustentabilidad como atributos de durabilidad, de termicidad, manejabilidad. Trabajamos con concretos como los compactables, decíamos, en los inyectables, los de resistencia rápidas. Estandarizamos mucho el molde. Hicimos trabajos de estandarización en donde encontramos que el mejor molde era el de 2.4 de altura y 0.60 de ancho, y pudimos obtener niveles de estandarización hasta el 93% en muros, 90% en entrepisos y azoteas en el 78%. Eso porque en México utilizamos mucho las azoteas de 2 aguas, ¿no? Esto nos permitió que pudiéramos reducir al máximo los requerimientos o las necesidades de piezas especiales en los moldes. Y esto también nos hizo que pudiéramos maximizar y reducir el costo del molde, porque ya eran puras piezas estándares que podíamos utilizar y que inclusive podíamos modificar el tipo de vivienda y estábamos utilizando las mismas piezas, ¿no? Trabajamos mucho también con esta pieza de 2.4 y 0.6, vimos que era muy manejable el molde, porque antes prácticamente para hacer una vivienda de 60 metros cuadrados se requerían 10 personas, lo pudimos bajar hasta 8 personas. Esto nos genera productividad, nos genera reducción en costos y la demanda de la mano de obra también se reduce, ¿no? Después dijimos, oye, tenemos que industrializar otros procesos, no ganamos nada con hacer la vivienda muy rápida, la obra negra, y que después las puertas, las ventanas y los acabados tarden otros 4 o 5 meses porque no los estamos industrializando. Tuvimos que entrar a industrializar todos los sistemas o todos los procesos de acabados de la vivienda para poder entonces sí poder ofrecer una vivienda lo más rápido posible, ¿no? Se trabajó con la hipoteca verde, que no es otra cosa más que una vivienda que tiene ahorros de energía, ahorros de agua, y esto nos permite que el concepto de financiamiento de la vivienda se pueda reducir, ¿no? Seguros de calidad, es decir, darle que la estructura esté cubierta por lo que es la vida del inmueble. Se discutió mucho en México es que las viviendas de concreto, las construcciones de concreto, la durabilidad debería de pasar de 50 a 75 años, y bueno, con esto también pues dimos un impacto muy importante sobre la vivienda, porque como vimos, una de las características de la vivienda adecuada debe de ser la duración a través del tiempo. Entonces eso nos benefició, ¿no? Y también incorporar algunos sistemas de calidad como el ISO 9000, ¿no? En el año, entre el periodo 2012 y 2018, en ese periodo de optimización, buscamos que fueran herméticos, trabajamos mucho en la hermeticidad del molde, que fueran más ligeros, se bajaron de 32 kilogramos por metro cuadrado a 22 kilogramos por metro cuadrado. Ahorita vamos a ver los impactos que parece que son mínimos, pero son grandes impactos en el tema de la mano de obra. Se trabajó en la ergonomía, que prácticamente pudiera ser cómodo, eficiente para poder incrementar la productividad, de fácil desencofrado, que no fuera de mucho esfuerzo, para no nomás el desgaste de la mano de obra, sino el desgaste propio del molde. Se buscó mucho la precisión y la rigidez y sistemas de renta de piezas estándar. Si yo ya logré un alto estándar, decíamos a los fabricantes, pues ahora réntame las piezas, no me las vendas, réntamelas porque yo estoy haciendo un uso más continuo de esas piezas, y eso te hace a ti también que no tengas que estarme produciendo piezas especiales en cada cambio de proyecto, ¿no? En la consolidación del sistema, pues prácticamente decíamos participar en la economía de circular, reducir la entrada de los materiales vírgenes como
para la producción, para evitar la producción de desechos, el reciclado, el reusado, dentro de lo que es el sistema de la construcción de la vivienda, ¿no? Sistemas de participación social que pudieran generar autoempleo, materiales con etiquetado ambiental, generación de empleos verdes, que prácticamente también mejora la seguridad industrial, que el trabajar en este tipo de sistemas fueran aspiracionales. Aquí también les comento que un tema que se nos empezó a presentar es que la gente la mano de obra de la construcción en México se nos empezó a hacer muy vieja. En el año 2004, después de esa entrada al Tratado de Libre Comercio, teníamos una edad promedio de 41 años, lo cual hacía que prácticamente era ya mano de obra muy cansada, porque la gente joven le era más fácil integrarse a una maquiladora, a la industria de electrónica, a la industria automotriz, que venirse a trabajar en la industria de la construcción, ¿no? También tuvimos que trabajar fuertemente en que se generaran empleos incluyentes, ya que por ahí en los años del 2000 hicimos una encuesta y el 99.9% de la gente que se dedicaba a la construcción eran varones, pues o sea, prácticamente no estábamos integrando al sexo femenino, y tuvimos que hacer también un cambio con todos estos análisis ergonómicos y de reducir los pesos para que se pudiera entonces integrar personal femenino, ¿no? Materiales con adecuación regional, poder utilizarlos, materiales y sistemas normatizados con normas oficiales, y sobre todo un incremento de ingresos a través de la productividad que genera el oficio del moldero. Con esto, entonces, ya más o menos, estos cuatro, me voy a regresar un poquito, estos cuatro procesos, yo creo que el primero y el último son los que son fijos, ¿no? Estos dos que están, lo que es sustentabilidad y calidad y optimización del sistema, yo creo que esos pueden depender un poquito de la situación de la política pública del gobierno en el país en el que estemos haciendo el análisis. De repente hay países donde están impulsando fuertemente el tema de la sustentabilidad. Bueno, pues tendremos que posteriormente la creación del sector formal de la vivienda industrializada, trabajar en o hay otros donde la optimización del sistema puede ser lo que sea una fuerza que esté moviendo más el sector, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, como pueden ver, es una serie de elementos, no es nada más cambiar, les decía, el concreto por el bloque, sino es una serie de elementos que hay que ir analizando y que hay que ir integrando y hay que ir desarrollando, ¿no? Me permití tomar del manual de la vivienda algunos de los temas que se analizan ahí, como los efectos positivos del sistema industrializado. Son bastantes, son muchos, estos son nada más de una manera enunciativa, no son todos, pero son con los que me voy a ir tratando de hacer algunas precisiones que pudiera como dejar un poquito más claro qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Uno de los temas, decíamos, es el costo financiero. El costo financiero del capital de trabajo es importantísimo porque impacta, les decía, puede ser hasta el 5%. Estos son un análisis que hicimos de cómo impacta el costo financiero sobre el precio de venta en función de los meses que necesitamos utilizar ese capital de trabajo. En México nosotros le llamamos crédito puente. Vamos por un crédito a las instituciones bancarias y nos lo prestan a una tasa que más o menos puedan dar el TIE, que es la tasa interna de bancaria en México, más un 3.5 o un 4, ¿no? Este 4 es el riesgo que consideran al sector de la construcción de la vivienda. Y bueno, pues al final de cuentas, si yo utilizo 5 meses ese capital de trabajo, más o menos me puede costar 1.46%. Si lo utilizo hasta 8 meses, 2.84%. Entonces, el reducir el tiempo de construcción pues puede tener impactos hasta de 1.5 sobre el precio de venta, lo cual es bastante bueno para poder ofertar vivienda. Traté de hacer un análisis de cuál es la situación actual. Ahorita en México la tasa para comprar una vivienda nueva, la tasa hipotecaria es de 9.3%. Es una tasa anual fija, donde prácticamente con esto podemos acceder a la hipoteca tradicional bancaria, ¿no? Analicé también la situación en Argentina y encontramos que el costo de la hipoteca es del 75%.
perdón, de 71.37%, y se está financiando hasta el 75% del bien inmueble, ¿no? Aquí quise hacer un análisis muy rápido de lo que es el costo integral de financiamiento, suponiendo un precio de venta de 100, el monto máximo de financiamiento de 80, la duración del crédito puente de 6 meses con una tasa de TIE más 4. En México, en nuestras situaciones actuales, con las tasas actuales, pues tendríamos que en 6 meses hacer una obra o una vivienda en 6 meses. Prácticamente el financiamiento andaría en el 5.32, que es más o menos el 5.5% sobre el precio de venta. ¿Qué quiere decir? Esto ha subido enormemente por el incremento de las tasas. Si yo puedo hacer la vivienda en 3 meses porque la estoy haciendo industrializada, porque estoy haciendo todo el proceso de no nomás de la construcción de la obra negra, sino todos los acabados, pues puedo reducirle a lo mejor a 2.66. Estoy hablando casi de 3 puntos sobre el precio de venta, lo cual me puede generar un mejor margen o inclusive me puede generar mucho más margen para poderme mover dentro de los incrementos inflacionarios. En Argentina traté de hacer el mismo ejercicio y pues prácticamente nos da que el precio de venta, el costo de financiamiento puede llegar hasta el 32%. Obviamente con estos niveles de inflación en Argentina se tiene que llegar al tema de la indexación del precio de venta. En México ahorita actualmente no tenemos indexación del precio de venta porque depende del salario mínimo y el salario mínimo nos lo incrementan una vez al año. Entonces esto quiere decir que todo el tema de la inflación lo tengo que trabajar y lo tengo que absorber o mitigar dentro de ese periodo de ejecución. Aquí obviamente con estos niveles pues se tendría que entrar un tema ya de indexación de este precio de venta, ¿no? Pero bueno, nos da una idea de la presión que genera el costo integral de financiamiento sobre cualquier sistema constructivo, ¿no? Si lo ajustáramos a 3 meses, pues este pudiera llegar a 16%, ¿no? Otro tema importante es la reducción de los costos. Tenemos análisis que hemos hecho de vivienda de bloque o vivienda de mampostería y vivienda de concreto y hemos encontrado que la diferencia entre costos finales de un sistema y otro sistema puede llegar hasta el 18%, ¿no? Obviamente, esto pega, si analizo exclusivamente los materiales, en un 36% en reducción de materiales y en mano de obra un 63%, ¿no? O sea, el impacto sobre la mano de obra es muy alto porque prácticamente puedo reducir el uso de ella al hacer esa reducción de tiempos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con estos sistemas constructivos? El impacto que tiene el cemento y el concreto. Pues si yo reviso lo que se refiere a vivienda de concreto, el cemento y el concreto me representa hasta el 30% sobre el total del costo de construcción y en la vivienda de bloque el 21%. Si lo reviso también desde el punto de vista de materiales, la vivienda de concreto me representa el 46% de los materiales y la vivienda de bloque el 35%. Ese tiene un lado, se puede ver ahora sí que bajo la óptica positiva y una óptica negativa, ¿no? La óptica positiva puede ser, oye, estoy concentrando hasta el 30% del costo total de mi obra en un solo insumo. Si yo lo controlo, si yo puedo tener un comportamiento de precios adecuados, si puedo evitar la generación de residuos sólidos, si puedo hacer una buena logística y un buen control de calidad, ya con un solo insumo tengo el 30% cubierto, lo cual alguien lo puede ver como un sentido un poquito negativo de decir, oye, estás dependiendo de una industria del concreto en el 30% de tu costo. Pero bueno, este tipo de acercamientos nos lleva a la conclusión de que entre el sector de la construcción, el sector de los constructores, el sector del concreto debe haber acuerdos, alianzas y formas de trabajar muy incluyentes para precisamente entre los dos poder generar una sinergia positiva. La disminución de los gastos financieros por el avance de obra, pues ya también lo estamos viendo, lo vimos anteriormente entre una vivienda de bloque y una vivienda de concreto, donde pues prácticamente con cada tiempo que yo estoy reduciendo, estoy teniendo una reducción en el requerimiento de capital de trabajo y en el costo integral de financiamiento de ese capital de trabajo. Otro tema importante, decíamos por ahí que uno de los temas es que debe de cubrir las necesidades de la gente, que debe de haber una adaptación cultural.
Cuando empezamos a ver el tema de la adaptación cultural, pues empezamos a ver que en México había muchas ciudades donde la vivienda de concreto prácticamente no se utilizaba. Entonces decíamos, oye, no vayamos a generar un rompimiento cultural, que es lo que no se recomienda en la vivienda adecuada, por no conocer el mercado. Y esto nos llevó a que tuvimos que hacer análisis muy importantes de mercado. Por ejemplo, son análisis de una ciudad que se encuentra, que es Culiacán, en el estado de Sinaloa, más o menos a la mitad del país, donde preguntábamos a la gente, oye, ¿qué sistema de construcción es el más aceptable para usted? Pues culturalmente nos decían que el block era hasta el 70%. Si ustedes ven, por ejemplo, el sistema mecano de concreto, solo el 12%. Entonces decíamos, oye, tenemos que hacer un trabajo muy importante para no romper ese concepto cultural y que tengamos un problema más con el desplazamiento de la vivienda. Hicimos todo un programa de concientización, de capacitación, de información para la gente de qué era el sistema constructivo, que lo entendieran, que vieran sus bondades, que vieran sus ventajas y que no se dejaran llevar únicamente por lo que se manejaba, ahora sí que en radio pasillo, como decimos aquí en México, ¿no? Que era prácticamente información que se pasaba de unos a otros y no era normalmente ni siquiera bien fundamentada, ¿no? Después de que hicimos también un análisis en el sentido de decir, oye, ¿cuál es el principal motivador que te llevaría a cambiar un sistema constructivo? Pues encontramos que el 87% de la gente dice, yo sí aceptaría que me dieran una vivienda que no sea de block, que no sea este 70%, que es lo que culturalmente yo acepto, a cambio de una mensualidad accesible. Si tú me das un mejor financiamiento, yo sí me voy con el sistema constructivo. Posteriormente les preguntábamos, bueno, ¿y esa experiencia de rechazo que tienes sobre la vivienda de concreto, es porque ya viviste en una vivienda de concreto o es por lo que te han platicado? Pues encontramos que el 82% de la gente no había vivido en una vivienda de concreto. O sea, que era información que había adquirido por ahí en el mercado, pero ellos no tenían las fundamentaciones como para decir, no, no me gusta por esto y por esto. Entonces, al final de cuentas dijimos, bueno, ya que te explicamos cuál es el sistema de molde concreto, ahora sí habitarías una vivienda construida por molde concreto. Fíjense la percepción cómo cambió. Del 70% que estaba con el ladrillo, se fueron al 92% a un sistema de vivienda concreto. ¿Qué nos dijo esto? Esto nos dijo, el tema cultural no es combatirlo, es tratar de integrarse y que la gente conozca lo que es el sistema constructivo para que lo pueda tener una intención de vivirlo, no de que se lo platiquen. Esto es muy importante porque también nos permitió, por ejemplo, elegir o entender si las características del molde de concreto ya te satisfacían tus requerimientos o tus necesidades. Y luego también pudimos hacer qué grado de confianza tienes a que prácticamente una marca X de cemento o de concreto te haga tu casa, y también vimos los posicionamientos de las marcas con las que deberíamos de trabajar para no romper ese esquema cultural, ¿no? Entonces, el esquema cultural, a lo que quiero llegar, es un tema que se tiene que trabajar mucho con mercadotecnia, con información técnica, pero es algo que se puede resolver. No hay que verlo como un obstáculo, sino como una forma de llegar precisamente al mercado, ¿no? Otro tema importante es que, bueno, pues prácticamente se tiene que ofrecer lo que el mercado busca, vivienda unifamiliar o vivienda vertical. En México es un país muy horizontal, es un país que no acepta mucho en muchas regiones del país la verticalidad de la vivienda. Y si pueden ver ustedes cómo se ha mantenido del año 2013 al 2022, prácticamente se ha mantenido que el 75% de la producción de la vivienda en el país es horizontal. Únicamente el 25% acepta vertical, ¿no? Que son las grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara, México, a lo mejor Tijuana, Puebla, por ahí, no pasan de 10 ciudades donde se acepta lo vertical, pero el resto del país tenemos que trabajar mucho con vivienda horizontal. Este sistema se adapta a poder construir cualquiera de los dos modelos y pues también eso es una gran ventaja para poder entrar al mercado, ¿no? También decíamos, otra de las ventajas es que nos puede ayudar a sistematizar o a industrializar otros procesos, ¿no?
cuando hacíamos vivienda de block, encontrábamos que para hacer las puertas, para hacer las ventanas, teníamos todo un sistema que nos podía durar hasta 15 días. Y eso era porque a la hora de terminar en la obra, teníamos vanos que no eran estándares, vanos que tenían muchos problemas, retrabajos que teníamos que hacer, modificaciones en las dimensiones de las ventanas que teníamos que fabricar, y eso no nos permitía tener una producción en línea. Lo que pudimos lograr entonces para evitar todas estas problemáticas y estos que son sobrecostos y sobre tiempos, fue trabajar en los escantillones con los moldes para poder tener prácticamente vanos perfectos y que pudiéramos fabricar en masa, en las mismas dimensiones, y poder entonces colocar mucho más rápido e industrializar ese proceso de ventanas y puertas. Tan es así que de estos 15 días llegamos a que prácticamente en ventanas y puertas, en procesos de 30 o 12 minutos en el caso de las ventanas, teníamos colocada la puerta y la ventana. Cuando tardábamos 15 días, inclusive aquí se genera un problema de vandalismo. Íbamos y poníamos los marcos y regresábamos al día siguiente y ya no los habían vandalizado, no los habían robado, ¿no? Eso generaba sobrecostos muy importantes. Aquí prácticamente con estos procesos tan rápidos, pues yo puedo yo puedo colocar inclusive puertas y ventanas hasta 1 o 2 horas antes de entregar la vivienda. Y eso me reduce mucho esos costos de vandalismo, que en México al menos son bastante altos, ¿no? También podemos reducir el uso de los materiales, esos grandes almacenes que se veían en las obras tradicionales, pues prácticamente a la hora de manejar kits, a la hora de manejar isométricos de las instalaciones o ya prácticamente prehabilitado todo el acero, pues podemos tener sistemas muy compactos de almacén donde podemos trabajar casi con el justo a tiempo, con lo que voy requiriendo día a día, y poder reducir también esas mermas, esos desperdicios y esos robos que generan esos grandes almacenes y que normalmente son costos sumergidos que muchas veces ni siquiera los tenemos considerados en nuestra contabilidad, ¿no? Podemos trabajar fuertemente en el proceso de sustentabilidad. Trabajar en México, ahorita se publicó una nueva ley general de economía circular, donde ya nos pide que la industria de la construcción reduzca o revalorice por lo menos el 50% de los residuos de construcción. Bueno, pues esto al final de cuentas, pues prácticamente lo podemos hacer fuertemente con este sistema constructivo y poder cumplir con estos preceptos de esta nueva ley, ¿no? Mucho, por ejemplo, tiene que ver el manejo de la logística inversa, donde yo ya puedo hacer un análisis de cuál es el desperdicio que yo quiero del concreto en función del porcentaje final de disposición que voy a tener. No que el desperdicio sea el resultado de las acciones que se están haciendo durante el proceso de la obra. Definir qué concreto voy a reciclar, definir qué concreto lo voy a usar en otros elementos que no sean estructurales, por ejemplo, con los residuos de la olla o los residuos de las bachas que le llamamos nosotros, que es cuando se purga el concreto que quedó dentro de la bomba que utilizamos para bombearlo. Pues todo ese concreto lo podemos estar utilizando, lo podemos reutilizar en elementos como tapas de registros, como banquetas, como guarniciones, que no requieren una resistencia estructural, sino que prácticamente lo podemos utilizar con esto, ¿no? Ya decíamos, se reduce mucho el tiempo de ejecución. Hicimos nosotros un ejercicio en el sentido, hicimos un concurso a nivel de diferentes ciudades donde dijimos, vamos a hacer el concepto de la vivienda flash, vamos a trabajar en hacer una vivienda de molde y una vivienda con el sistema tradicional, trabajando 24 horas sin descansar, sábados y domingos, nomás para ver hasta dónde puedo comprimir el tiempo. El tiempo prácticamente nos dio 36 días en la vivienda de molde y 71 días en la vivienda tradicional. O sea, prácticamente tuvimos 35 días de reducción. Otra vez no tengo que repetir el impacto que tiene todo esto en el uso del capital de trabajo y en el financiero, ¿no? Los indirectos también, al final de cuentas, tienen un impacto muy importante. Es más fácil supervisar un sistema constructivo a base de molde que lo que es el de mampostería. El de mampostería prácticamente es
se reduce el número de unidades que puedo darle yo a un ingeniero, un arquitecto para que la supervise, porque prácticamente hay que estar revisando procesos muy continuos, que coloquen bien el blog, que coloquen bien la junta, que rellenen las celdas coladas, que pongan bien las instalaciones, mientras que en el sistema de molde, pues es prácticamente hacer las pruebas de instalaciones, hacer las pruebas o las revisiones del acero, antes de la colocación del concreto, supervisar la correcta colocación del concreto y prácticamente. Entonces puedo tener una mayor carga sobre los supervisores. Prácticamente nosotros encontramos que para el blog necesitamos el 51% más de personal administrativo de supervisión que contra el concreto, y que prácticamente con esto podíamos tener también importantes reducciones en los equipos y obviamente también reducciones en los costos de los mismos, ¿no? Eso también nos permitía generar bolsas de ahorros que podíamos trabajar como compensaciones o como bonos de productividad con la gente. Y esto también genera un nivel de conformidad y un nivel de querer seguir trabajando en esquemas donde son premiados, ¿no? Su participación o su esfuerzo. Es adaptable, decíamos, a los diferentes diseños y condiciones de proyectos, pues verticales, horizontales, y de todos los que se nos pueden ocurrir. Es muy versátil. Es un sistema que también permite fácilmente la aplicación de sistemas de gestión de calidad, como puede ser el ISO 9000 o el que ustedes deseen o el que ustedes consideran. Es muy fácil porque relativamente podemos estandarizar muy rápido el sistema, podemos establecer cuáles son los procesos o los sistemas de construcción y posteriormente entrar a una mejora continua. Yo les voy a compartir aquí mi experiencia. Cuando nosotros logramos estandarizar y metimos el ISO 9000 en el sistema de construcción de la vivienda industrializada, yo soy ingeniero civil, pero yo no permití que se contrataran ya supervisores de línea de producción que fueran ingenieros civiles, porque yo decía, somos una amenaza para el sistema, porque luego decimos que sabemos de estructuras y le andamos cambiando el acero, que sabemos de hidráulica y le andamos cambiando el diámetro de la tubería, que sabemos de acabados y andamos cambiando. Contrataba puros ingenieros industriales, donde yo les daba el manual del ISO 9000 y ellos nomás lo cumplían. Fue una maravilla porque subimos mucho el nivel de producción hasta poder lograr producciones de 35,000 viviendas al año en unas 15 ciudades, ¿no? Entonces esto nos permitió incrementar considerablemente nuestra capacidad de producción por el sistema, ¿no? Lo que decía también, es muy fácil hacer el manejo de rutas críticas o de rutas de asignación de recursos, de materiales, de equipo y de todo, porque prácticamente lo podemos ir manejando por procesos muy puntuales y no procesos que llevan muchas veces más de 1, de 2 o de 3 días, y eso nos hace muy difícil el manejo de la ruta crítica, ¿no? Otro tema importante es la mano de obra. La mano de obra, por ejemplo, del sistema normal lo bajamos de 90 jornales que se requería una vivienda a 76 jornales, ¿no? En México, uno de los problemas importantes es que no hay la suficiente mano de obra en el país para el concreto. Y está muy centralizada. Aquí los estados que pueden ver en naranja concentra prácticamente el 63% de la fuerza laboral de construcción. Entonces es un país muy extenso donde tenemos que mover gente de repente del centro al norte de la República y decíamos, pues entre menos mano de obra ocupe, menos gente voy a tener que mover, ¿no? Y eso también nos benefició al final de cuentas por el sistema. Ese es el comportamiento de la mano de obra que estaba registrada en construcción desde 1988 al año 2002. Podrán ver los niveles que había, pero mucho tenía que ver con gente que trabajaba, que vivía en México y que trabajaba en Estados Unidos en la industria de la construcción. ¿Por qué? Pues porque hay una diferencia enorme, ¿no? En México, cuando teníamos un pago de hora de $0.45 por hora en promedio, en Estados Unidos llegaban a ganar hasta $18, ¿no? Toda la frontera norte estaba llena de mucha gente que se dedicaba a la construcción en Estados Unidos, iba y venía por la cercanía, porque al final de cuentas tenía esta posibilidad de multiplicar sus ingresos, ya no digamos por 10, sino por 20, ¿no? Veo que también, al menos en Argentina, encontré el dato que hay 360,000 puestos de trabajo
más o menos en la industria de la construcción, que se ha ido incrementando. Desconozco, no pude encontrar un punto de análisis donde si esto es un grave problema, porque 360,000 a mi punto de vista se me hacen pocos. Algo que nos está sucediendo en México, lo que decía, cada vez hay menos gente que se dedica a la industria de la construcción. Hoy en México, en el 2021, terminamos con un censo de 436,000 gentes dedicadas a la industria de la construcción. Si decíamos que necesitamos 5 empleos directos, es decir, que 5 personas para generar una vivienda, pues dividan 435,000 y no tenemos capacidad de producir más de 100,000 viviendas si nos quedáramos con ese estándar de hace años, ¿no? Entonces, para poder producir 250,000, 300,000 o 400,000, que es lo que necesitamos para abatir ese déficit, pues tendríamos que tener prácticamente 4 veces el tema, ¿no? Entonces, este sistema nos ha ayudado mucho a poder trabajar con este problema, ¿no? Es muy importante porque la relación oficial-ayudante, que para nosotros en México es un tema muy difícil, porque aquí en México por el tema de sindicatos, por el tema de organizaciones de la industria de la construcción, pues cada oficial necesita tener a su ayudante, como le decimos nosotros aquí en México, un chalán, una chichincle o un canchanchán, ¿no? Que es el ayudante que prácticamente tiene el albañil, el pintor, el mecánico, ¿no? Entonces eso nos hace que para tener yo un oficial tengo que tener un ayudante, ¿no? Nos hace una relación muy ineficiente y muy costosa. Cuando el sistema de molde prácticamente con un nuevo oficial que nosotros denominamos moldero, pues necesita hasta 8 ayudantes o 7 ayudantes, según sea el esquema de producción que tengamos o según sea el molde que tengamos, y eso nos hace mucho más eficiente el trabajo, ¿no? Esto también lo pudimos corroborar con el manual de la vivienda, donde prácticamente recomienda que pueda ser entre 6 y 8 de acuerdo a esta estructura de procesos, ¿no? Entonces, coincidimos con que es un proceso que se basa mucho en ayudantes y no en oficiales, ¿no? Mejora las condiciones de seguridad del personal de la obra, esto es muy importante, porque al final de cuentas, los accidentes de trabajo en el sector de la construcción cuestan mucho dinero y cuestan y hacen mucho impacto. Si de por sí la mano de obra es poca y hay muchos accidentes de trabajo, pues cada vez complicamos más el tema, ¿no? Los accidentes de trabajo en México oscilan alrededor de 50,000 al año. En el año 2020 y 2021 no pueden ser prácticamente unos datos que podamos tomar en cuenta porque fue cuando la pandemia y la industria de la construcción aquí en México se consideró no esencial y pues obviamente estuvo parada, ¿no? Pero esto nos da un indicador de que por cada 100 trabajadores, 4 o 5 están teniendo un accidente de trabajo. Y eso nos hace que el costo social que tenemos que pagar pues es muy alto, ¿no? El que tengamos un diagrama de pasos básicos nos permite ordenar mejor a la gente, estructurar mejor las cuadrillas y poder evitar también ese entrecruce de repente de cuadrillas que nos genera muchas veces lo que se refiere a los accidentes de trabajo. Hicimos una evaluación hace como unos 3 años y analizamos uno de los accidentes más comunes, que son caídas de más de 5 metros, ¿no? Y encontramos bajo los esquemas de lo que viene siendo seguridad industrial, que el proceso industrializado tenía un índice de 39 cuando el proceso tradicional tiene uno de 50.81. Quiere decir que hay una reducción de 22.67 en el tema de severidad de estos accidentes de trabajo, ¿no? Lo cual es muy importante. También decíamos que el trabajo ergonómico es muy importante porque esto al final de cuentas también genera mucho riesgo de trabajo. Cuando el trabajo ergonómicamente no es adecuado y hay mucha repetición, normalmente hay accidentes como puede ser el bloquero que se tiene que agachar por cada una de las piezas, contra el moldero que puede tomar una pieza de 2.40 por 0.6 y prácticamente con una posición ergonómica más adecuada y con menos esfuerzo puede cubrir todo ese espacio, ¿no? Aquí vimos, por ejemplo, lo que se refiere a las recomendaciones de seguridad industrial para el tema del manejo de cargas y donde, bueno, pues el bloquero pues prácticamente está sufriendo normalmente o constantemente en la obra, ¿no? Esto es muy importante para efectos, les digo, también de costo, ¿no? El desafío, pues, es lograr obras de hormigón en sitio de calidad, que, pues, al final de cuentas podemos entregar los mejores productos. Es muy importante la participación de la industria del concreto local que participe.
Aquí yo pongo una crónica de lo que hicimos cuando empezamos a utilizar este sistema. Yo veía muchos problemas en el pedido del concreto. Se concentraban mucho en ciertas horas. En la mañana nadie pedía, se concentraban en el centro del día y en la tarde ya nada pedía, ¿no? Entonces hice una dinámica entre mi gente y la gente de la concretera y les decía, oye, a ver cómo está aquí el tema del concreto, ¿no? Entonces mi gente decía, lo ocupo a las 8, pero lo pido a las 6 para que lleguen a tiempo, porque nunca llegan a tiempo, ¿no? Y luego le preguntaba al concretero, le decía, oye, ¿tú cómo me mandas el concreto? Y dice, pues lo piden a las 6, pero como nunca están listos, lo mando hasta las 10. Entonces había un margen de 6 a 10 horas que prácticamente era por pura desconfianza en la asertividad del trabajo. Este sistema permite mucha asertividad. Estaban listos desde las 8, pero como ya no llegó, pues ya no tenían gente y tardaron el doble en descargar. Todo esto genera un grave problema que muchas veces perdemos de vista. Hay que tomar en cuenta que el concreto es un bien perecedero. Este bien perecedero no tiene una vida más de 90 minutos. Si de repente ciertas líneas de producción o de logística, como es la fruta, por ejemplo, que dicen es que son bien perecederos y nomás duran 15 días desde que yo lo cosecho hasta que se lo llevan del anaquel. Sí, nosotros en el concreto trabajamos con 90 minutos. Entonces yo les decía, oigan, hay que concentrarnos, que estamos trabajando con un bien perecedero de 90 minutos. No podemos trabajar en desconfianza. Por eso es importante las alianzas, las estrategias que se hagan y considerarnos que no es mi proveedor, es parte de mi línea de producción, es mi socio en la línea de producción y trabajar con otros conceptos. Cuando hicimos prácticamente un replanteamiento, fíjense que llegamos a niveles de 92% de asertividad y de puntualidad en los pedidos. Tiene que haber un compromiso de yo que voy a usar el concreto y tú que me lo vas a suministrar y llegar a esos niveles, porque al final de cuentas reduces mermas, reduces desperdicios, reduces concretos que de repente son templados, les colocan más agua porque la relación agua-cemento ya varió. Aquí en México se utiliza mucho el ponerle Coca-Cola para poder subir el revenimiento cuando ya se perdió cierta humedad, pero bueno, esos estructuralmente pues ya no tienen las mismas condiciones. Hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué comentar. Yo creo que estos siete procesos o 7 sesiones que van a tener van a ser la punta del iceberg de todo lo que se puede hacer en este sistema. Es muy, muy interesante. Nomás quiero hacer algunas reflexiones finales y conclusiones, ¿no? ¿Qué está sucediendo en México? Abril de 20 del 2022, está aumentando la intención de adquirir vivienda en el Infonavit en México. O sea, cada vez más gente quiere comprar vivienda. Y esto está generando que prácticamente tenemos que generar una mayor oferta. Pero fíjense lo que está pasando con la oferta, con la producción. Esto es las unidades que se generaron en el primer semestre desde el año 2013 hasta el año 2022. Estamos haciendo menos vivienda. Y eso está haciendo porque las políticas públicas se están complicando mucho en el tema de definiciones actualmente de cómo debe ser el financiamiento de la vivienda. Bueno, lo vamos a tener que resolver porque no vamos a poder llegar a esto. Esto lo único que está haciendo es que ese déficit habitacional que hablamos de 7,5 millones cada semestre o cada trimestre, lo estamos incrementando, ¿no? Algunas reflexiones. No está fácil el tema, pero al final de cuentas sabemos que el requerimiento de la vivienda va a crecer y ahí está. Entonces le tenemos que entrar con todos los problemas que podamos ver, los que comentamos y los que nos falta por comentar, pero tenemos un sistema o tenemos un procedimiento o tenemos un esquema de industrialización que nos permite hacerle frente. Yo creo que muchas veces hay que tener un poquito de confianza en lo que estamos haciendo. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No vamos a sufrir, nos va a doler, pero no vamos a sufrir, pues hay que trabajar en todo esto. Podemos tirar piedras, quejarnos sobre ellas o pisarlas o construir con ellas. A menudo las dificultades preparan a la gente ordinaria para un destino extraordinario. Los obstáculos no bloquean el camino, son el camino. No hay nada permanente excepto el cambio. No es más fuerte ni es más inteligente el que sobrevive, sino el que es más capaz para adaptarse a los cambios. Todos estos mensajes yo creo que tienen mucho que ver con lo que estamos tratando de hacer. Es muy grande el reto, pero tenemos mucha forma de llegar a él, de poder resolverlo y de poder encontrar una solución
que nos permita estar a la altura de los requerimientos constitucionales de nuestros países. Hay que buscar la forma de hacerles llegar la vivienda digna y adecuada a cada uno de nuestros compatriotas, con todo el esfuerzo que esto implica. Y yo creo que este sistema, créanme, que les va a ayudar mucho y van a encontrar muchas satisfacciones en esto. Me pasé 3 minutos, pero espero que ¿cómo se llama? Que haya sido lo que se requería. Perdón. No, está muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. Ha sido, bueno, de mi parte creo que muy entretenido y el público se ha mantenido muy bien, digamos, ahí en la cantidad, así que creo que ha sido un factor común entre todos. Hay algunas preguntas, si querés podemos ver algunas rápidamente. La primera dice cómo fue que ustedes estructuraron la capacitación para los operarios del sistema, qué tiempo les llevó prepararlos y calificarlos. Mira, es una pregunta muy importante y muy interesante. Normalmente cambiar a un bloquero a que sea moldero es de lo más difícil que existe. Nosotros hicimos una estrategia, encontrar gente joven, gente que no tuviera vicios de la construcción, tratar de hacer un nuevo oficio, porque no existía el oficio de moldero en México. Prácticamente nos llevó, hablando ya de la empresa, yo creo que de repente 6 meses, 7 meses, en que más o menos se pudieran involucrar en el uso adecuado. Posteriormente, a nivel ya no empresa, sino a nivel sector en el país, se tuvo que trabajar fuertemente en generar un oficio inclusive que fuera reconocido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que prácticamente, así como hay albañiles, haya molderos y pudieran tener entonces tabuladores en los sindicatos, tabuladores en las organizaciones, de los trabajadores de la industria de construcción. Eso sí nos llevó como unos 3, 4 años a que se reconociera ese nuevo oficio, ya prácticamente formalmente, ¿no? Bien, bueno, algunas personas te agradecen la presentación, felicitan, luego te envío esa información. Hay una reflexión de Nancy que dice el factor más importante entonces sería la mano de obra. En Argentina también bajó mucho el oficio, creo que este nuevo sistema, bueno, también al principio sería lento porque solo se conoce el tradicional. Bueno, parte de lo que sería la curva de aprendizaje, ¿no? Y de desarrollar. Mira, una recomendación que yo les doy es cuando empiecen a cambiar el tema de la mano de obra a este nuevo oficio, que no sea a través de sueldo mejor al moldero que el bloquero, que sea a través de compensaciones de bonos de productividad donde generen más ingresos. Y eso al final de cuentas es muy motivante para la gente cambiarse a ese nuevo oficio. Y es muy motivante para ellos ver que este nuevo sistema, si le trabajan, generan más ingresos. Porque normalmente en el sistema del mampostería, por lo menos aquí en México, son tabuladores fijos por día. Y ahí prácticamente produzcas 10 metros cuadrados o 5 metros cuadrados, ganas lo mismo. Es muy ineficiente y la gente no ve una motivación por qué cambiarse a un sistema nuevo o por qué voy a tener una productividad mayor. Cuando haces esos esquemas, es una maravilla, ¿eh? Se van rapidísimo. Bien, hay una pregunta de Claudio que dice si los moldes son compatibles con materiales mixtos. Entiendo que se refiere a moldes híbridos, por ejemplo. Si ustedes los usan en México, si conoces algo sobre eso. Moldes híbridos se refieren a los que son marcos de acero con madera, con como placa de madera, por ejemplo. Digo, sí. al final de cuentas, todos pueden ser compatibles, pues nosotros de repente hemos utilizado el sistema de molde y bajo ciertas piezas especiales que no van a ser repetitivas o que tienen que ser, por decir algo, si yo estoy teniendo el molde de 60 centímetros y necesito una mocheta o un muretito de 55, no voy a mandar a hacer un molde de 55, utilizo uno de madera que tienen 25 usos, 30 usos y lo inserto para al final de cuentas no generar un requerimiento de una pieza que me va a costar mucho dinero y que se me va a quedar ahí, porque para llegar a 1000 usos, pues olvídate, ¿cuándo vuelvo a tener una mochetita de 55 centímetros? Una pregunta de Irwin que dice, ¿en qué otros países de Sudamérica conoces que se utilice este sistema de construcción?
Pues mira, a mí me ha tocado visitar con todo este tema, capacitando o asesorando empresas en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Costa Rica, en Panamá, en Guatemala, en Brasil, llegué a ir también a Brasil, en Chile, pues son de los que me acuerdo. De los que yo he visto y he estado metido en temas de implementación para estar trabajando con el sistema. Bien. Una pregunta de Jorge que dice, ¿cuál era el ciclo de trabajo para hacer 2 vaciados o colados de concreto en un día? El ciclo era prácticamente, teníamos que tener el molde armado en no más de 3 horas o 4 horas. Luego venía el vaciado, que tenía que ser en 1 hora. Luego dábamos el concreto, tenía que tener una resistencia de por lo menos 70 kilogramos por centímetro cuadrado para empezar a desmoldar. Ese le dábamos 6 horas. Entrábamos otra vez al periodo de 4 horas para rearmarlo, y el de colarlo con 1 hora, ¿no? Y teníamos por ahí un buffer en el día de prácticamente de 1 hora. Entonces ahí la clave es que el concreto tenga esa resistencia a las 6 horas para que puedas empezar a desmoldar, ¿no? Entonces trabajábamos bajo esquemas de 2 turnos, de 12 o de 8 horas que son, más 4 horas extras por cada cuadrilla, y los íbamos rotando y prácticamente no parábamos el molde, ¿no? Bien. Una pregunta de Javier, que también se repite en otra de Pablo, que dice, ¿cuál es la resistencia característica de los hormigones que utilizan habitualmente o utilizaban? En México utilizamos prácticamente el concreto 210 kilogramos por centímetro cuadrado, tanto en la losa como en los muros. Hubo un tiempo en el que quisimos hacer, bueno, no quisimos, hicimos un trabajo en el que utilizamos 150 kilogramos por centímetro cuadrado en muros y 210 en losa. Pero después de muchos análisis y de muchos esfuerzos que hicimos para reducir al máximo el tiempo del costo del concreto, llegamos al punto en el que era más fácil utilizar uno solo de 210. Ahora, ¿cómo lo hicimos para poder reducir el costo del concreto? Todo esto que les estoy platicando de reducir al 8% los retrasos en la obra, hicimos acuerdos con las concreteras. Todo lo que tú te ahorres en el tiempo muerto de los equipos, de las ollas y de las plantas de concreto, lo vamos a evaluar, lo vamos a dividir entre 2 y vamos a tener esos beneficios, los vamos a meter al costo del concreto. Entonces, bajo un esquema de una participación en conjunto como socios, bajamos al máximo las ineficiencias del proceso de colocación del concreto, del traslado. Nos pusimos a discutir cómo tenían que ser los caminos de acceso más cortos lo más posible para poder reducir el tiempo, cómo teníamos que trabajar inclusive obras con plantas, no plantas dedicadas, pues plantas que tuvimos que instalar en la obra para reducir los tiempos, y con todas esas economías poder decir, ¿sabes qué? Ya me da lo mismo que me pongas el concreto de 150 o el de 210, al final de cuentas es el mismo costo. Pero eso nos llevó 2 años, ¿eh? No creas que es así como que, ya mañana lo hacemos. No, nos llevó, pero conceptualizamos lo que queríamos. Oye, batallo mucho en la unión del concreto de 150 con el 210 y tengo un riesgo que me llegue una olla de 150 y por error la ponga en la losa, y eso me va a generar un problema y costo de supervisión muy alto. Prefiero que ya lleguemos al 210 y ese es para toda la casa y ya no tengo ese problema. Pero te digo, fue porque ya teníamos muchos temas que se nos hacían problemáticas en el concreto de 150 y el concreto de 210. Pues, o sea, hay mucho tema ahí por platicar, ¿no? Inclusive también te quiero comentar, para la persona que quería ver lo del tema de colar 2 veces, tengo unos videos que están precisamente, que le pueden servir. Eso se los puedo compartir a ustedes ahí, Matías, para que se los puedas hacer llegar como un tema de que vayan viendo qué es lo que se les ocurre que necesitan. Bien. Hacemos 2 preguntas más y ahí cortamos para no extendernos tanto. Una pregunta de Anaí que dice si tienes experiencia o información sobre el uso de hormigones con pigmentos en este tipo de sistema. Sí, lo estuvimos utilizando un concreto con color, prácticamente. No más que por mercado lo dejamos de hacer. Fíjate que llegamos y el mercado nos indicó
como que se sentían que estaban casados con el color de la casa por el resto de sus días y no les gustó. La verdad que no lo pudimos convertir como en una ventaja competitiva, mercadológicamente, ¿eh? Pero sí lo llegamos a utilizar mucho. Ok. Bueno, hago algunos comentarios. Hay una pregunta de Darío sobre los encofrados de aluminio, cómo se llevan con el hormigón. La respuesta la vas a tener en la sesión que viene, pero brevemente lo que se hace es un curado previo de la superficie de aluminio para no generar burbujas de aire. Se hace una combinación de agua y cal. No sé, Fernando, si ustedes lo han hecho de alguna otra forma. Es importantísimo curar el concreto es importantísimo que trabajen también previo a trabajar ya en volumen. Nosotros lo que hacíamos mucho es que hacíamos un análisis de compatibilidad entre el desmoldante y el acabado que íbamos a utilizar, porque muchas veces el desmoldante, ya sea acrílico, ya sea base de aceite, puede generar una falta de compatibilidad con, sobre todo, pinturas elastoméricas que utilizamos mucho nosotros aquí en México para poder cubrir las posibles fisuras de contracción que se presenten. De repente había una incompatibilidad química y tuvimos que trabajar con los laboratorios para decir, ese es el mejor desmoldante para este sistema. Bien. Hay también un comentario de Martín respecto al rol de los proyectistas. Ahí, Martín, en la sesión número 3 vamos a tener una charla del ingeniero del Castillo, de la consultora Ingenium. Él, proyecta habitualmente proyectos con este sistema, con lo cual ahí creo que va a ser el momento para generar ese tema específico. Y la última pregunta para Fernando, de Ana Laura, se refiere a qué pasa con la humedad en las paredes de concreto, si hay algún tipo de problema desde el punto de vista de entiendo, condensación, porque ya dice la pared no respira. Bueno, efectivamente hay un tema ahí que hay que tratar con zonas que son muy húmedas, sobre todo zonas costeras, y lo mejor es trabajar el concreto con fungicida ya integrado, pues, porque sí se corre el riesgo de que si no está el concreto trabajado, antibacterial, por así decirlo, nosotros le llamamos aquí antibacterial, se te generen cubiertas de hongo. Lo cual es muy problemático resolverlo. También antes o previo en algunas zonas costeras, lo que hacemos es que antes le damos una lavada con agua y cloro antes de colocar el acabado final. Bien, bueno, muchísimas gracias, Fernando. Creo que ha sido muy enriquecedor. Hay algunas preguntas más, pero sepan que en realidad también tienen que ver con temas que vamos a ir desarrollando en otras sesiones. De manera que, con mucho gusto esperamos que se puedan ir uniendo a esas sesiones donde vamos a ir tocando temas sobre encofrados, sobre hormigones, sobre el diseño estructural, sobre las instalaciones en este sistema. Entonces, esperamos que la conjunción de todas las sesiones tengan una visión completa de los distintos temas que les interesa conocer. Sepan que, como les decía, la próxima sesión es el martes próximo, el mismo horario, 16:30 de Argentina. Será una sesión dedicada específicamente al tema de encofrados. Vamos a tener 2 expositores, el ingeniero Adriano Parola, de la firma Peri Argentina, y el ingeniero Iván Botero Larrañaga, de la firma Force. Así que, esperamos que puedan unirse a nosotros en ese momento. En algún caso, preguntaron sobre las direcciones de mail. Ahí tienen el contacto. De todos modos, si tienen más preguntas sobre la presentación, les pedimos que lo manden a mi casilla, la que dice matias.polsinetti, y yo me voy a encargar de reunir todas las preguntas para facilitarle la intervención a Fernando, que ya ha sido muy generoso con nosotros en esta presentación. Así que de nuestra parte ya no mucho más. Les enviamos un saludo muy afectuoso y esperamos verlos el martes que viene en este seminario. Así que buenas tardes, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias, Fernando. Estés bien. Hasta luego.